Bueno, la prueba se hace por contradicción. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tenemos una cantidad finita de números primos. ¿Ok? Es decir, pues existe un k natural, ¿sí? Mayor que 0, tal que pues la colección de primos que habíamos denotado como P se puede escribir y se puede ver de esta forma, como P1, P2, así hasta PK. ¿Ok? Bueno, dices, ok, ya tienes una colección finita de primos, porque está suponiendo que solo hay una cantidad finita. Entonces vamos a denotar por T al producto de todos estos primos y vamos a tomar el valor absoluto. ¿Ok? Entonces este es un nuevo entero, ¿sí? Y de hecho es positivo. Y esto se debe ya que cada PI es distinto de 0, ¿no? Y esto es cierto para todo I, entre 1 y K. ¿Ok? Entonces, considerando ahora 1 más T, tenemos que T era un número positivo, ¿no? Entonces este va a ser mayor estricto que 1. ¿Ok? Entonces podemos aplicar el teorema fundamental de la aritmética. ¿Y qué nos dice? Pues que este número, T más 1, pues se puede descomponer como lo dicta el teorema. En particular, pues va a existir un Q, que es un primo y es positivo, tal que lo divide. Q debe dividir a T más 1, o 1 más T. ¿Sí? Pero Q es un primo y es positivo, entonces habíamos nosotros dicho que la cantidad de números primos es una cantidad finita, entonces este Q tendría que estar en este conjunto, el de los P, que era la colección de todos los PIs que habíamos dicho, ¿no? Que conformaba este conjunto. Entonces, este Q va a dividir a T, ¿sí? Porque justo T es este producto. Ajá. Y Q pues es uno de los factores que aparecen dentro de este valor absoluto, entonces en particular Q tiene que dividir a este T. Ajá. Entonces Q divide a T y además, por lo de arriba, pues Q divide a T más 1. ¿Ok? Pero si esto pasa, pues Q tiene que dividir a 1. ¿Sí? Recordamos que si Q divide a dos sumandos, entonces debe dividir como que a la suma total, ¿no? En este caso particular, pues tenemos que dividir tanto a T como T más 1. ¿Ok? Entonces Q tiene que dividir a 1 y esto es una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque Q es un primo. ¿Sí? Y habíamos visto que los factores, los divisores de 1, pues es 1 y menos 1. Entonces Q tendría que ser 1 o menos 1, pero también habíamos visto que ni 1 ni menos 1 son primos, ¿no? Entonces, gracias a eso tenemos esta contradicción. Entonces, este día vamos a empezar con una nueva sección y para eso necesitamos las siguientes definiciones. La primera es que una ecuación de Fantina es una expresión de la forma A1 x1 más A2 x2 más y así hasta AN xN,
igual a C, ¿sí? Aquí donde C, A1 hasta AN pues son enteros y este n es un número natural, ¿ok? Que no es 0. Entonces, cosas así, ecuaciones que se ven así, le vamos a llamar ecuaciones diofantinas. Ok, una pregunta interesante es que cuando este tipo de ecuaciones pues tienen solución. Y por solución nos referimos a que tengan soluciones en los enteros, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tomaran una ecuación diofantina la más pequeña, A1x1 igual a C, entonces esta ecuación cuando tiene solución, considerando aquí que x1 es la variable, ¿no? Pues la tiene cuando A1 divide a C, ¿no? Sí, recuerden que queremos soluciones enteras. Entonces, esto es lo que nos va a estar interesando, pero ahora lo queremos hacer para una mayor cantidad de variables. Ok, bueno, principalmente nosotros vamos a ver el tipo de soluciones para ecuaciones diofantinas cuando solo tenemos dos sumandos, ¿no? Es decir, solo tenemos dos variables, x1, x2. Muy bien. Entonces vamos a ver este teorema que nos da un criterio para saber cuándo tiene solución justo una ecuación diofantina de la siguiente forma. La ecuación diofantina ax más by igual a c con a distinto de 0, ¿sí? ¿Tiene solución? Sí y solo sí. Tenemos que el máximo común divisor de a y de b divide a c. ¿Ok? Y bueno, decimos que ST como parejas ordenada, como una pareja ordenada, es solución si sucede que al sustituir AS más BT nos da C. ¿Ok? Bien. Entonces, bien, vamos a ver la prueba. Como tenemos que probar una doble implicación, vamos a ver primero que si tiene solución, entonces el máximo común divisor divide a C. Ok, entonces para la ida, si existen S y T en Z tales que son solución, es decir, tal que se satisface esta ecuación, que C es igual a AS más BT, se tiene que... Nosotros sabemos qué pasa con el máximo, ¿no? El máximo común divisor de A y de B pues divide a A y también divide a B. Y ya habíamos usado una notación para escribir tanto A y a B respecto al máximo común divisor. Entonces, por ejemplo, A se veía como el máximo de A por B, de A y B, por este número, ¿sí? Y B, bueno, esto es A. Y a B lo habíamos escrito de esta forma, ¿no? El máximo común por este número, B sobre el máximo común. ¿Ok? Entonces, si nosotros tomamos la ecuación de arriba, esta, y usamos la descomposición que tiene A y B como están abajo, nosotros podríamos escribir esto, ¿no? Esto más S más T. Y esto es igual a C veces, esto es igual a, perdón, AS más BT, que esto es igual a C, ¿no? Entonces, de aquí, de esta última ecuación, nosotros podemos factorizar porque aparecen en ambos términos el máximo común divisor. Entonces, esto queda como el máximo común por todo esto. Este número por S más este número por T. ¿Ok? Entonces, estamos encontrando
un entero, que sería este, tal que cuando lo multiplicamos por el máximo común divisor nos da C, ¿sí? Esto por definición, que es que el máximo común divisor de A y de B divide a C. ¿Okay? Y ya con esto tenemos la ida. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que el máximo común divisor de A y de B divide a C. Y tenemos que probar que la ecuación original pues tiene solución. Ok. Ahora, como el máximo común de A y de B divide a C, entonces recuerden que cuando eso pasa, pues a C lo podemos ver de esta forma. C se escribe como el máximo común por otro número, pero el otro número ya habíamos usado una notación y habíamos dicho que lo íbamos a escribir de esta forma, ¿no? Esta era la notación. Entonces la ecuación original que nosotros tenemos es esta, la que voy a enmarcar en rojo. AX más BY igual a C. Esta ecuación la voy a cambiar. ¿Sí? Entonces AX más BY igual a C la voy a cambiar de manera que aparezca el máximo común divisor, ¿no? El máximo común divisor de A y B divide a A, divide a B y divide a C en este caso. Entonces podríamos escribirlo de esta forma. El máximo común divisor de AB, A sobre el máximo común divisor por X, más el máximo común divisor, aquí pondríamos B por entre el máximo común divisor por y al final nos queda el máximo común divisor por este número. ¿Ok? Ahora, como tenemos que A es distinto de 0, entonces esto nos implica que el máximo común divisor de A y de B también es distinto de 0. Y podemos usar la ley de la cancelación. Sí, justo en la ecuación anterior. Entonces podemos cancelar el máximo común divisor de todo lo que aparece aquí. Okay, entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos que A sobre el máximo común por X más B sobre el máximo común por Y es igual a C sobre el máximo común de A y de B. ¿Ok? Y bien, nosotros también sabíamos que cuando tú tomabas dos enteros y dividías entre el máximo, nos daban justo estos cocientes, ¿no? Nos daban este cociente y este cociente. Y habíamos visto por un resultado anterior que esos cocientes son primos relativos. Entonces, como estos dos son primos relativos, tenemos que deben existir, digamos, alfa y beta enteros, tales que el 1 se escribe como combinación lineal de ellos. Es decir, tales que A sobre el máximo por alfa más B sobre el máximo por beta es igual a 1. ¿Ok? Entonces ahora tenemos una ecuación que se ve de esta forma. ¿Sí? Y nosotros, de manera original, pues queremos encontrar soluciones para la ecuación que nos aparece aquí. ¿Sí? Y lo que hicimos fue reducirlo a otra ecuación, que es como la que está acá. Y para esta ecuación estamos encontrando algo muy similar, salvo que aquí nos aparece un 1 en lugar del número que está acá, C sobre el máximo común divisor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar por C sobre el máximo común divisor y veremos qué sucede.